el fideicomiso. Este presupuesto ya fue solicitado a la Secretaría de Hacienda y además ya fue otorgado por la Secretaría de Hacienda, y simplemente, bueno, pues estaremos también al pendiente de que entre este presupuesto el requerimiento específico con el monto específico para el 2018, como nosotros habíamos conversado. El mecanismo eroga una cantidad importante de recursos, entonces bueno, es importante prever, ¿no?, para el siguiente año tener suficientes recursos, tomando en cuenta además que cada vez se están incorporando más personas al mecanismo. De hecho, en estos últimos 3 meses hemos tenido más del doble de incorporación de personas, entonces bueno, pues eso hace que, por supuesto, la previsión que teníamos, ¿no?, para las medidas de protección, pues tenga que aumentar. Esta previsión fue tomada en cuenta para la solicitud del presupuesto ante Hacienda. Respecto de las unidades estatales de protección, bueno, aquí la idea es, sabemos que uno de los puntos fundamentales es poder tener la coordinación con las entidades federativas. El mecanismo por sí solo, que es el que ha estado haciendo la protección de periodistas y defensores, hay solamente 2 mecanismos, digamos, que están funcionando en el país, que son el de Veracruz y el de la Ciudad de México, y si no, bueno, pues ha sido el mecanismo el que ha implementado todas las medidas de protección. Entonces, bueno, la idea es ver de qué forma no crear mecanismos estatales, porque si no sería hacer una gran burocracia a nivel federal, pero la idea es cómo nos apoyamos donde justamente el mecanismo no tiene forma de poder implementar medidas, y esto es en todo el tema de fuerza pública. Justamente lo que nosotros pedimos a las autoridades estatales que nos apoyen cuando implementamos medidas de protección es en este tipo de medidas, en medidas de campo, digamos, donde el mecanismo pues no cuenta con esta fuerza pública. Entonces la idea es como si logramos hacer un sistema lo más robusto que se pueda, lo más funcional que se pueda, pero sin que sea burocráticamente algo muy costoso, además para el erario. Estas unidades estatales de protección, bueno, pues fueron ahora propuestas a partir de la reunión que se tuvo por parte del presidente de la República con los gobernadores y después en la reunión con los secretarios de gobierno. La idea es que estén conformadas por personas que puedan hacer sí un monitoreo de los riesgos a nivel estatal, que esa parte me parece, bueno, si bien el mecanismo lo hace, porque además es parte de la ley, es su función por ley, hay casos, varios de ellos de periodistas que han sido asesinados o que han tenido atentados sobre los cuales nosotros no teníamos una referencia de que había una agresión o una amenaza. Entonces es importante que los gobiernos estatales puedan tener ese monitoreo claro, y bueno, pues lo que dijeron es que además tendrían acercamiento con periodistas y defensores para poder tener, digamos, mucho más sensibles sobre la situación, ¿no? Entonces estas unidades estatales de protección, además del tema de monitoreo, justamente tendríamos en la estructura 2 o 3 personas nada más. La idea no es que sea muy grande, sino que nos ayuden en el momento en que nosotros pedimos una implementación de una medida, como son los rondines o los acompañamientos, por ejemplo, que eso se puedan otorgar inmediatamente, que en estos momentos no está sucediendo, y además que en el momento de un evento de urgencia puedan reaccionar, que eso tampoco habíamos logrado, aun cuando teníamos enlaces con los estados, pero no habíamos podido tener, digamos, esa coordinación. La idea es que nos veamos del 3 al 7 de julio, vamos a tener una reunión para poder tener una capacitación y además revisar un protocolo que estamos elaborando para esta coordinación. En cuanto a los requisitos para otorgar medidas, bueno, nosotros lo primero que tenemos que detectar es el riesgo. El 30% de los ingresos o de las incorporaciones son porque el mecanismo busca a las personas, porque en el monitoreo justamente en estos medios estamos viendo que hay agresiones o riesgos, y el 30% de estas incorporaciones han sido por esta vía. Y bueno, pues por supuesto que haya un riesgo y que sea por su labor de periodismo, de defensa de derechos humanos, sin prejuzgar, por supuesto. Lo más importante es
dar la protección, ¿no? Eso para nosotros es fundamental. Y esto se liga, digamos, a la siguiente pregunta de cuántas personas han sido rechazadas. Si tomamos como el general, ¿no?, de 4 años para acá, 4 años y medio que lleva operando el mecanismo, alrededor del 15% de las solicitudes porque no cubren algún requisito han sido rechazadas. Sin embargo, en este último año, de 66 solicitudes de incorporación, solo se han rechazado 2, que corresponde al 3%, y casi estamos a la mitad de lo que se ingresó el año pasado. Entonces, bueno, el porcentaje ha bajado importante, ¿no?, de manera importante. No sé si con esto contesté a sus preguntas. Gracias. Muchas gracias a la maestra Patricia Conchero. Para dar seguimiento con el orden del día, abrimos el micrófono hasta por 3 minutos a nuestros invitados de las organizaciones de periodistas que nos acompañan. Si les parece bien, en el orden en el que están sentados, Ana Cristina Rolas, del artículo 19, por favor. Muchas gracias, diputados. Muchas gracias, Ricardo y Pati. Bueno, la situación en la que nos encontramos es preocupante, no solamente por el nivel de violencia en la que se está enfrentando la prensa, sino por la falta de reconocimiento del estado del problema. A través de los dichos justo que mencionó el subsecretario Campa, nos hace ver que no están viendo el nivel del problema como se está viviendo. En el tiempo, en los primeros 4 años de Felipe Calderón, artículo 19 documentó 717 agresiones, mientras que en los primeros 4 años de Enrique Peña Nieto documentamos 1499. En los primeros 4 años de Enrique Peña Nieto, 27 asesinatos, mientras que en el tiempo de Felipe Calderón, 33. Son un poco más los asesinatos en el tiempo de Felipe Calderón en esos primeros 4 años, pero aquí ya no hace falta matar a periodistas para generar censura. Y ese es el problema. Ahora, tomando en cuenta que estoy en la Cámara de Diputados, creo que es importante decir que la Fiscalía Especial de Atención a Delitos contra la Libertad de Expresión no hará lo que necesita mientras no haya autonomía de la Procuraduría General de la República. En ese sentido, se necesita la reforma inmediata del artículo 102 constitucional para efectos de que no se convierta una PGR en FGR y que haya un traslado de la Fiscalía con una ley que contemple la participación de la sociedad civil y una discusión plural. Mientras esto no suceda, vamos a seguir hablando de impunidad y vamos a seguir incrementando los números de periodistas que se encuentran en el mecanismo de protección. Necesitamos autonomía, necesitamos que el Estado sea capaz de investigarse a sí mismo, porque como ya hemos visto a través de la respuesta del día de ayer de la Presidencia de la República respecto a los hechos de vigilancia, el Estado nunca va a reconocer que es él el que más amenaza a la prensa. El Estado no va a investigarse a sí mismo y en ese sentido la impunidad no va a acabar. Además, también es importante decir que existen otras medidas legislativas que son inminentemente necesarias para garantizar un espacio de libre información. Y a eso me refiero a la ley de publicidad oficial. Esa es otra de las cuestiones pendientes que se requieren para que el periodismo pueda ejercer su labor de manera libre y que los flujos de información sean efectivos para la sociedad. La derogación de todos los tipos penales que, si bien aquí en la Federación no se han proliferado o han sido derogados de alguna manera, creo que es también parte de las responsabilidades de esta comisión de periodistas de impulsar para que se limite y para que se garantice y que por lo menos el campo de batalla al que se enfrentan los periodistas no sea tan desigual como el que se encuentran en este momento. Yo quiero decir también que aún estamos esperando el plan de trabajo y el diagnóstico desde la sociedad civil por parte de la Fiscalía y esperaríamos que ese diagnóstico sea enviado en la brevedad, porque venimos hablando de esto desde hace ya 1 mes y medio y necesitamos entender cuál es la forma en la que este nuevo fiscal
va a abordar el problema, que es un problema no menor, y también así cómo es que el Estado va a coordinarse efectivamente, porque las palabras son muchas, pero cómo efectivamente van a coordinarse no solamente entre los estados y la federación, sino entre ustedes dos, que actualmente no sucede. Entonces, esas son las cosas que a nosotros nos preocupan. Yo quisiera ver un poco de resultados, ya. Yo creo que las palabras del presidente de la República vinieron muy tarde, tuvieron que haberse dado en el primer asesinato a periodistas y tuvieron que haber integrado también al Poder Legislativo en esas discusiones. En ese sentido es que yo creería que es importante, dadas las situaciones en la que también los periodistas han coadyuvado de una manera importantísima en las investigaciones, que esta Fiscalía de Resultados. Porque sacar recompensas es solamente otra vez generar paliativos para decir que efectivamente se está haciendo algo. En ese sentido, pues esta sería mi intervención. Muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias, Ana Cristina Ruedas, directora para México y Centroamérica de la organización Artículo 19. Tenemos entonces la participación de Fernando Mora Guillén, presidente de la Fundación Fernando Mora Gómez, después Rosalía Guaún, presidenta de la Asociación Nacional de Locutores de México, Ana Cristina Peláez, presidenta de la Academia Mexicana de Comunicadores y Periodistas, y nuestra amiga Celeste Sáenz del Club de Periodistas. Le rogamos sus intervenciones hasta por 3 minutos para después pasar a las preguntas de los legisladores. Saludamos la presencia de la diputada Lía Limón, de la diputada Candelaria Ochoa y del diputado Virgilio Caballero. Adelante, por favor, Fernando. Buenas tardes, muchas gracias. Antes que nada, bueno, agradecer a la diputada Brenda Velázquez a que nos tome en cuenta. Quiero retomar que en el año 2005 la creación de la Fiscalía obedeció a un reclamo de la Organización de las Naciones Unidas al Gobierno de la República y a una mesa de trabajo de periodistas. Creo que la Fiscalía perdió su sentido del momento en el que se alejó de los periodistas. Las organizaciones gremiales le dan la sensibilidad y pueden orientar mucho a la autoridad. Grave problema fue el que hayan separado por completo. En aquel año también existía una comisión especial en Cámara de Diputados que presidía en aquel momento la actual secretaria general del PRD, y en la Cámara de Senadores la senadora Orantes también formó un grupo. Es lamentable que el propio Poder Legislativo al paso de los años desapareció esas fiscalías y que ahora se estén retomando, pero es un problema que tiene más de 20 años en México y que a capricho se ha desaparecido o se ha acreditado las áreas o las mesas de trabajo donde se pueden desahogar los temas. Veo con buenos ojos el que ahora se abran los espacios, aunque desde luego debo reconocer tardío el mensaje del presidente de la República, pero él mismo habló de la impunidad y de la corrupción que hay en los niveles inferiores de gobierno, y que gran parte de los ataques a la libertad de expresión en el país provienen de esas áreas justamente. Y él hizo un reconocimiento del Estado, porque como Estado reconoció que esas partes están mal. Entonces, resulta contradictorio, efectivamente, el que el Estado está reconociendo una parte donde está débil y luego diga no es el momento álgido. Yo creo que no es el tema preocuparnos, es ocuparnos. Hay una agenda legislativa que tiene más de 14 años, en la que se prevé una ley de protección a periodistas, en la que se prevé una ley de equidad publicitaria. Como lo dijo hace un momento la maestra Ana Cristina, efectivamente, los poderes fácticos, las mismas autoridades municipales o estatales manipulan mucho con la publicidad de los medios de comunicación. Por otra parte, está pendiente una ley de periodismo de alto riesgo. El día de hoy la Fundación Fernando Mora Gómez presentó justamente un segundo informe en el que contempla los protocolos de protección a periodistas. Es lamentable que solo en 8 estados de la República estén en proceso
o tengan un protocolo de protección a periodistas. Estamos hablando de que en 25 estados de la República no se han abocado. El día 7 de junio presentamos el primer informe, que fue justamente sobre la despenalización de los delitos de libertad de expresión. Y en ese caso son 7 estados donde no ha habido avance en la despenalización. Creo que es tiempo de que tengamos como país un semáforo de riesgos. Merecemos que haya un semáforo que mida los riesgos o el cumplimiento de la libertad de expresión por un lado, y por el otro lado los riesgos del ejercicio periodístico. En la Ciudad de México, que casualmente destacan como uno de los protocolos más eficientes, hace 33 años que no se presenta un asunto serio desde la muerte de Manuel Buendía. Se han presentado asuntos incidentales que no necesariamente tienen que ver con el ejercicio periodístico, pero en los estados de la República los periodistas están desprotegidos. Ahí verdaderamente se enfrentan a las situaciones de alto riesgo y no hay ni tan siquiera las medidas preventivas. A mí me llama mucho la atención el origen de la Fiscalía. Contemplaba una labor formativa y preventiva hacia el gremio periodístico. En la actualidad, 2 o 3 ocasiones me han dicho no hay presupuesto para prevención, solo para protección. Entonces tenemos que esperar a que se den los hechos. Tiene que haber más muertes para que se tome conciencia de que es necesaria llevar a cabo acciones preventivas. Me preocupa sí ver incluso desinterés de algunas áreas de algunas organizaciones de periodistas al no acudir pese a ser convocadas, pero creo que es momento de que los que estamos nos ocupemos y estemos unidos y nos aboquemos a encontrar vías de solución. Es muy necesario impulsar la agenda legislativa, el que exista una ley de periodismo de alto riesgo. Agradezco el que nos den este espacio y sí invito a la reflexión a los legisladores, porque a lo largo de estos 14 años son más de 14 o 15 iniciativas de ley que han quedado en la congeladora. ¿Y de qué nos sirven que pasen a comisiones? ¿Y de qué nos sirven si nunca han ni tan siquiera llegado al pleno? En muchas ocasiones cuando se presenta un atentado a la libertad de expresión, cuesta trabajo hasta que un legislador suba a la tribuna para reprochar lo que está sucediendo. Entonces, hago un llamado a que realmente se aproveche esta situación, se aproveche el momento que estamos viviendo y nos ocupemos de encontrar un marco legal moderno y de vanguardia para el ejercicio periodístico del país. Gracias. Muchas gracias, Fernando Mora. Enseguida Rosalía Guaun, de la Asociación Nacional de Locutores de México. Gracias, buenas tardes. Pues en realidad la Asociación Nacional de Locutores está preocupada y ocupada por lo que está sucediendo con nuestros compañeros periodistas y los compañeros locutores. Este año nos han matado a varios. No es posible que haya una fiscalía que no tiene presupuesto para poder apoyar a mis compañeros, que nuestra profesión no sea respetada como tal, como profesión, que se hayan ya suspendido esos certificados de locutor y ahora cualquier persona sin ninguna ética puede ocupar un micrófono y por eso está sucediendo lo que está sucediendo. Yo lo que les pediría es que estemos unidos, porque hay una gran desunión entre los medios, entre las mismas asociaciones de periodistas y de locutores, y que estemos conscientes de que nuestra profesión es muy importante y debemos de hacerlo con mucha responsabilidad y desde luego amparar, apoyar a nuestros compañeros que están en tanto riesgo, compañeras indígenas que han muerto y que nadie ha podido saber por qué o cómo. Es absurdo. Compañeros que tienen 2 semanas en el Estado de México, un locutor que está desaparecido y nadie hace nada por saber qué está pasando con él. Es absurdo en muchas veces que pensemos que es por pedir un rescate, puesto que nuestra profesión está tan mal pagada que las familias no van a tener para poder dar un rescate en estos casos, sino que es simplemente porque la libertad de expresión no existe. Aparentemente la tenemos, pero si decimos algo que incomode a alguien, pues ahí están las consecuencias. Yo les pido desde luego al fiscal y a ustedes, señoras y señores legisladores, que apoyen a mis compañeros. Estamos muy unidos con Fernando Mora, que siempre ha visto por el gremio de los periodistas, y pues agradecidos y unidos para seguir adelante. Gracias. Muchas gracias, Rosalía Guaun. Enseguida Ana Cristina Peláez,
Perdón. Soy María Teresa Mora Guillén y vengo en representación de la Academia Mexicana de Comunicadores y Periodistas. Bienvenido. Y bueno, pues sería lo mismo, es necesario en este momento que el gremio permanezca unido, hace falta nuevas leyes, efectivamente, lo mismo, antaño había lo que era la licencia de locución, es más, la vía tipo A o B, cosa que desde hace mucho tiempo ya no la hay. Y bueno, esto permite ya nada más como la carta del director de un medio, es que puede cualquier persona hablar ante un micrófono. Entonces creo que esto es de suma importancia. Y al igual que haya corresponsales en cada entidad de la República que den cuenta y seguimiento a los asesinatos y ataques a los representantes de la prensa, ¿sí?, en beneficio del derecho a la información. Sería todo. Muchas gracias. Por favor, la maestra Celeste Sáenz, secretaria general del Club de Periodistas de México. Muchísimas gracias, muy buenas tardes, y agradezco a la diputada también, venga, por convocarnos a esto. Nosotros hicimos una carta abierta, el Club de Periodistas de México hizo una propuesta por la cual, y gracias a ella estamos en esta mesa, y le agradecemos a la diputada. Voy a dar lectura de la misma, independientemente de subrayar que coincido con mis compañeros en lo que han dicho. Básicamente, la maestra Ana Cristina hizo puntos muy sustantivos en cuanto a la independencia de la FEADLE y en cuanto a que ha habido casos tan aberrantes como el de nuestro compañero Moisés Sánchez, en el cual no se atrajo su caso, no obstante de que había todas las evidencias de que era obligación atraerlo, por simplemente una cuestión discrecional del exfiscal. Entonces yo creo que no podemos estar sujetos a la voluntad o al criterio de un fiscal, que es más subjetivo que objetivo muchas de las veces. Entonces, en este caso, es fundamental el que se modifique el artículo 73, fracción 20, en su parte segunda, en la cual nosotros también ya habíamos hecho esta propuesta aquí. Nuestro abogado del Club de Periodistas de México, especializado en problemas de delitos contra periodistas, el licenciado Nicolás Cruz Flores, ha hecho un estudio sobre esto, lo hemos planteado también, lo hemos comentado, y vamos a abundar en ello, y nos comprometemos y pedimos en una mesa en que puede estar él también. Desgraciadamente acaba de fallecer su suegro y por eso no está aquí en esta mesa, pero lo iba a estar. Bueno, esta carta es una propuesta para la creación de la Comisión Nacional para prevenir y erradicar las agresiones contra periodistas. La hace el club, pero la hace en el ánimo de sumar y de que todos los compañeros pues participen en ella. Se dirigió al licenciado Enrique Peña Nieto, al licenciado Miguel Ángel Osorio Chong, al doctor Raúl Cervantes Andrade, a la diputada Guadalupe Murguía Gutiérrez, al senador Pablo Escudero Morales, al licenciado Luis Raúl González Pérez y obviamente a todos quienes dependen de todos estos grupos. Debido a la violencia contra periodistas, sus familias y medios de comunicación del país, el Club de Periodistas de México convoca a la sociedad civil, gobierno, reporteros y empresas informativas a pasar del justo reclamo a la acción trascendente. Consideramos que si bien es necesario fortalecer el funcionamiento de las actuales instituciones responsables de investigar y proteger a los periodistas y medios de comunicación, también es indispensable impulsar políticas públicas enfocadas a prevenir, combatir y erradicar la violencia contra los profesionales de la información. Como Club de Periodistas de México consideramos ineludible que los periodistas y comunicadores, así como los medios de comunicación y las propias autoridades, trabajen de manera coordinada con enfoques multidisciplinarios y complementarios. Es primordial que los periodistas y comunicadores cuenten con protocolos de autoprotección para reducir los riesgos inherentes a su trabajo. Los empresarios, por su parte, deben proteger a los periodistas y comunicadores que trabajan para ellos, salvaguardando sus derechos de seguridad social y laborales y complementándolos con medidas que vayan desde la confidencialidad y el desarrollo y publicación de sus investigaciones hasta la contratación de seguros jurídicos, seguros de vida, de gastos médicos mayores y bonos de riesgo cuando ejerzan su labor en condiciones de peligro. Esto obviamente con un mapeo que ya conocen todos, pero que por desgracia se va modificando a una acelerada velocidad, ¿no?
Además, deben respetar la libertad de conciencia de sus periodistas y comunicadores, de tal manera que haya un criterio bien delimitado entre la línea editorial y el derecho del periodista comunicado y como comunicador a ejercer su libertad de conciencia. Los periodistas no deben ser vistos ni tratados como meros maquiladores de notas, entrevistas y reportajes. El Estado mexicano, a su vez, debe prever de los recursos suficientes al mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas. La legislación mexicana le debe otorgar un recurso anual que debe formar parte del presupuesto de egresos de la Federación. Se debe legislar para que la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión atraiga de oficio todos los casos de agresiones a periodistas, comunicadores e instalaciones de empresas informativas o de comunicación a fin de terminar con la discrecionalidad que le ha caracterizado hasta ahora. Esto subrayando el artículo a que es consecuente, pero sobre todo yo también ahorita, obviamente, nos sumamos públicamente que comentó la maestra sobre la autonomía de la FEADI. Es muy importante. Fiscalía, perdóname. Asimismo, se debe crear fiscalías regionales rotatorias dependientes de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la libertad de expresión, esta que ojalá ya esté independiente, como dicen nuestros amigos de artículo 19, pero los agentes del Ministerio Público no deberán ser originarios de las regiones a las que están adscritos para evitar conflictos de interés y prevenir actos de corrupción. Las fiscalías regionales deberán ser supervisadas por visitadores de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y de organizaciones de la sociedad civil especializadas en la defensa de derechos humanos. Se hace necesario que, paralelo a fortalecer el trabajo de las Fiscalías de Procuración de Justicia, se impulsen políticas públicas de prevención y atención de beneficio del gremio de periodistas y comunicadores. Al respecto, se propone crear una Comisión Nacional para prevenir y erradicar las agresiones contra periodistas. Esta comisión debe estar facultada para integrar un registro nacional de periodistas y comunicadores, así como un banco de datos de emergencia y un área especializada en generar alertas de riesgo. Debe contar asimismo con un área de asesoría legal y psicológica, otra especializada en el diseño de campañas de autoprotección y una más en el fomento del periodismo de investigación con base en la seguridad de los periodistas, de sus familias, de sus compañeros de trabajo y de las empresas para las que laboran. La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar las Agresiones contra Periodistas deberá tener además entre sus atribuciones la de registrar todas aquellas actas especiales y denuncias de hechos que los periodistas y las empresas informativas temen hacer directamente ante las autoridades correspondientes debido a la sospecha de que estén coludidas con sus agresores. Lo anterior se hace necesario y se fundamenta en la recomendación número 20/13 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos del Programa de Agravios a Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, que en el punto 163, fracción cuarta, recomendaciones generales a autoridades federales y locales señala: primera, se emprendan las acciones necesarias y contundentes para garantizar las condiciones de seguridad y prevención suficiente a fin de que el desempeño de los integrantes del sector periodístico no se vea coartado ni amenazado por circunstancia alguna. Asimismo, se implementen las políticas públicas tendientes a garantizar la seguridad de las y los periodistas, especialmente para quienes cubren situaciones en riesgo. Por otro lado, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en su artículo 2, destaca lo siguiente. Artículo 2. La seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y municipios, que tiene como fines salvaguardar la integridad y derechos de las personas, así como preservar las libertades, el orden y la paz públicos, y comprende la prevención especial y general de los delitos, la sanción de las infracciones administrativas, así como la investigación y la persecución de los delitos y la reinserción social del sentenciado, en términos de esta ley, en las respectivas competencias establecidas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El Estado desarrollará políticas en materia de prevención social del delito con carácter integral sobre las causas que generan la comisión de delitos y conductas antisociales, así como programas y acciones para fomentar en la sociedad valores culturales y cívicos que induzcan al respeto de la legalidad y la protección a las víctimas. Esto lo cito no porque sea textualmente añadido, sino por lo que existe y las jurisprudencias que existen. Se hace necesario que el Ejecutivo Federal, con las facultades que le otorga el artículo 89 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tome en consideración las presentes propuestas por el Club de Periodistas de México AC,
que tiene a bien hacerle llegar como alternativas concretas que ayuden a terminar con las agresiones al gremio periodístico y de la comunicación. Este documento lo firmó don Mario Méndez Acosta, presidente ejecutivo del club, su servidora como secretaria general y patrono presidenta de la Fundación Antonio Sáenz de Miera Fintal IAP, Maurice Alum George, director general, Jorge Santa Cruz, director académico, y el licenciado Alejandro Negrete Espinosa, coordinador de seguimiento de derechos humanos. Esto con copia al profesor Michel Chosudowski, coordinador de delegaciones internacionales del Club de Periodistas de México, con sede en Ottawa, Canadá, y con copia Uriel Rosas Martínez, coordinador de delegaciones nacionales del Club de Periodistas de México, con sede en Jalapa, Veracruz. Subrayamos la importancia de la cultura, de la prevención, tanto la parte que nos puedan y que tengan ustedes que tener de una manera articulada, regulada, pero también la que hacia adentro nosotros como gremio hagamos. Y por supuesto, siempre, y yo creo que repetimos muchas de las veces, se exige justicia, se exige que se esclarezcan los casos que están sobre la mesa, por desgracia, y que realmente tenga una función y se retome todo la conformación de la FEATLE, porque nos damos cuenta en los resultados del 0.03%, pues que son nulos, y que para estar en ejercicio tiene que justificarse. Tiene usted un papel muy pesado, pero que le puede dar muy gratas satisfacciones si lo ejerce con inteligencia y como debe de ser. Y pues muchas gracias por estar aquí. Gracias, maestra Celeste Sáenz. Es el turno de los diputados que integran la comisión. Y nos ha solicitado el uso de la palabra la diputada Lía Limón, después el diputado Virgilio y la diputada Candelaria. Adelante, diputada. Muy buenas tardes. Buscaré ser breve por respeto al tiempo de mis compañeros y de los servidores públicos y de quienes aquí nos acompañan de la sociedad civil. Primero a Patricia y a Ricardo, ambos bienvenidos a esta Cámara, a quienes aquí nos acompañan de la sociedad civil y de organizaciones de periodistas, también sean ustedes bienvenidos. En realidad, la semana pasada tuvimos una muy larga reunión en la permanente que se está llevando a cabo en la Cámara de Senadores, justamente hace una semana, en la que pues pude escuchar una amplia exposición por parte de ustedes y del subsecretario Campa. Por lo tanto no haré muchas preguntas, pero hay algunos puntos que ahí se tocaron y que me parece importante que lo repitan aquí. Varios de ellos los tocaron en sus intervenciones, pero me gustaría escuchar que pudieran ampliar un poco al respecto. Primero, saber qué participación, cómo va a participar la sociedad civil en la construcción del protocolo que mencionaba el fiscal, y si también en la elaboración de ese protocolo se coordinará de algún modo o tendrá alguna participación el mecanismo. Me parece pues un tema importante de conocer. Decir al respecto que estoy segura que dado quienes encabezan ambas instancias, se logrará una mejor coordinación entre ambas instituciones. Primero, pues porque justamente el fiscal viene de ahí, conoce el mecanismo, participó en el mecanismo, ha trabajado con organizaciones de la sociedad civil, y eso estoy segura que le da pues una mayor sensibilidad para entender de estos temas. Y de Patricia, pues qué puedo decir, es una activista en materia de derechos humanos que lleva años desde la sociedad civil impulsando el respeto a los derechos humanos, y pues estoy segura que ese mismo papel es el que tiene y el que impulsa desde el mecanismo. Me parece también, yo en varias de mis intervenciones en estos temas he acentuado mucho la preocupación de la importancia de que las entidades federativas participen con mayor responsabilidad. Entiendo que justamente
con esa lógica se lleva el tema a la CONAGO, en la que hace un par de semanas, unas 3 semanas, se suscribieron una serie de compromisos concretos. Entre esos compromisos se comprometieron a crear unidades que pudieran atender tanto el otorgamiento de medidas de protección como instancias o unidades en las fiscalías encargadas de la investigación del tema. Me parece que ahí hay un enorme reto y entiendo, por lo que nos platicaron también en el Senado, entiendo que ahí ustedes tendrán una participación importante en materia de capacitación a policías, a ministerios públicos para la investigación y también a funcionarios públicos para encargarse de la protección. Sí, me parece importante que puedan ahondar un poco en ello y también ofrecerles que nosotros podamos ser un salvoconducto para que las entidades federativas pues verdaderamente se comprometan en el tema y pues siempre hay unos estados que avanzan mejor que otros y que podamos tener una comunicación en la que nos puedan a nosotros también ir informando qué entidades federativas avanzan más y qué entidades federativas están pendientes a fin de que podamos pues nosotros ayudar y exhortar a las entidades federativas a que participen y sean corresponsables en este tema tan relevante. También quisiera pues, saber, entiendo que la Fiscalía pues, requerirá de alguna reestructuración que permita su fortalecimiento y me parece importante que nos pueda el fiscal compartir un poco al respecto. En cuanto a la estructura del mecanismo, la conozco y sé lo limitada que es. Sé que ahí trabaja gente que trabaja pues, horarios muy, ahora sí que 24/7 y con mucho compromiso. Me parece importante, y lo menciono aquí porque somos nosotros quienes aprobamos el presupuesto, que nos puedan decir de qué manera los podemos apoyar para el fortalecimiento de ambas estructuras a fin de que puedan llevar a cabo de mejor manera su tarea. También en cuanto al presupuesto, entiendo por lo que platicaba el subsecretario Campa en el Senado, que la Secretaría de Hacienda sí tiene pensado otorgarle más recursos al mecanismo. El mecanismo, por operar a través de un fideicomiso, no tiene la limitante de anualidad que tienen todos los demás presupuestos de todos los demás temas, por lo tanto este año tenía para operar con recursos que le habían sobrado de los pasados, pero sabemos todos que estos recursos se terminan en septiembre y entiendo, por lo que nos platicaba el subsecretario, que ya tienen la idea de darles, de aumentarles el presupuesto, pero también pedirles que nos puedan mantener informados al respecto. Y me parece muy importante pues también que nos puedan hacer pues el requerimiento necesario para el próximo año a fin de garantizar que el mecanismo pueda contar con presupuesto para todo el año. Otro de los temas que me parece muy relevante que mencionaba el subsecretario es la elaboración del atlas para identificar zonas de alto riesgo. Creo que es pues un paso del mecanismo en aras de prevenir y me parece importante pues conocer un poco más al respecto y que mis compañeros puedan conocer un poco más al respecto. También otro de los temas que él tocaba era la importancia en general generar una mayor comunicación y confianza hacia los defensores de derechos humanos y los periodistas a fin de que estos tengan mayor facilidad de acercarse al mecanismo. Y ahí me parece que también las entidades federativas juegan un papel central. Y solo quisiera mencionar, seguramente
Patricia Conchero lo mencionará más a fondo, pero quisiera mencionar algo que me parece relevante. La sociedad civil tiene una participación bien importante en el mecanismo. El mecanismo se rige a través de una junta de gobierno en la que participan 4 dependencias del gobierno federal, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y 4 miembros de la sociedad civil, 2 que pertenecen a organizaciones de periodistas y 2 que pertenecen a organizaciones de defensores de derechos humanos. Me parece ahí fundamental ampliar el vínculo de quienes participan en la Junta, y me parece que ahí es pues una tarea, por supuesto, de la sociedad civil, pero me parece que es fundamental que quienes ahí participan tengan un mayor vínculo con las asociaciones que hoy nos acompañan, a fin de lograr pues mayor presencia de ese modo de ustedes en el mecanismo. Con algunos ya se tiene, como con artículo 19, que hoy tienen mucho más de la que había antes, pero hay pues algunos que todavía no, y me parecería algo sumamente importante. Y básicamente pues yo decir que es importante que ustedes, como funcionarios públicos y con el esfuerzo y el empeño que han puesto en fortalecer las instancias que tienen a su cargo, pues sepan que esta comisión es una comisión a la que se pueden acercar, y que a nosotros nos importa que el mecanismo y que la Fiscalía funcionen y que cuenten con nosotros para ello. Es cuanto. Gracias, diputada Lía Limón. A continuación, la intervención del diputado Virgilio Caballero. Gracias, buenas tardes. Desde luego, bienvenido, señor fiscal, sobre todo después de la fallida visita de hace 8 días. Por fin esta comisión especial tiene el gusto de presidirla aquí. Las declaraciones de ayer del subsecretario Campa Ciprián son verdaderamente insultantes. Así lo digo con todas sus letras. Comparar las cifras de muertos según los gobiernos que las van contando parece un desprecio profundo a la calidad humana de las víctimas. Me lo hizo recordar usted un poco hoy mismo, cuando en lo que nos leyó al principio hay una parte donde dice que en 2012 solo 2 homicidios. Ese solo 2 homicidios. Igualito que el señor Campa Ciprián ayer. Solo 2 homicidios, ninguno, señor fiscal. Si se trata de contar, digamos, ninguno. Es preciso subrayar que la Fiscalía ha evadido su rendición de cuentas respecto a las agresiones contra periodistas y medios de comunicación con el simple hecho de cambiar de titular. No nos rindió cuentas su anterior compañero. Nunca tuvimos nada. Con el simple hecho de cambiar de titular y con el fin de no hacer responsable a ningún funcionario sobre las funciones de la propia Fiscalía. El día de ayer, ya lo sabemos también aquí, salió a la luz un reportaje de The New York Times de que distintos periodistas, activistas y defensores de derechos humanos han sido espiados mediante un software malicioso llamado Pegasus, desarrollado por la agencia israelí NSO Group. Dicha agencia ha confirmado que ese software solo es vendido a los gobiernos bajo la condición de ser usado contra el crimen y el terrorismo. NSO Group también ha confirmado que este programa fue comprado por el gobierno de México. Todas las evidencias parecen apuntar al hecho de que el gobierno mexicano está usando programas destinados desde hace por lo menos 11 años a combatir el crimen para vigilar a periodistas y defensores de derechos humanos, lo cual implica un escándalo de proporciones mayúsculas, pues se trata de la utilización de los recursos y el aparato del Estado para fines indebidos, que además vulneran la privacidad de las personas y sus derechos humanos. Ante ese espionaje,
estamos ante un delito que esta comisión puede con todo derecho demandar ante la Procuraduría de la República. ¿Por qué se comete el delito de espiar a los periodistas y a los defensores de derechos humanos? ¿O que también eso va a pasar desapercibido y como una impunidad más? Hay evidencias de todo esto, hay datos de todo esto, incluso específicamente qué organismos del Estado compraron, 3 organismos del Estado compraron el software que les vendió Israel. Todas las evidencias nos hacen pensar que la licencia para el manejo de Pegasus por parte de la Procuraduría se maneja directamente por la subprocuraduría especializada en investigación de delincuencia organizada, la CIEDO, según los datos que dio New York Times. Pregunto entonces a ustedes, con todo respeto, ¿cómo puede ser que la misma institución, la PGR, encargada del manejo del malware Pegasus, sea también la instancia que deba perseguir el delito de espionaje cometido contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos? ¿Los que nos espían nos protegen? 2. ¿Qué acciones está tomando la Fiscalía? El nuevo fiscal nombrado hace un mes aproximadamente, ante estas violaciones claras a los derechos de periodistas y defensores de los derechos humanos, hay condiciones para que la Fiscalía en particular y la PGR en general hagan una investigación independiente respecto al gobierno federal del cual depende. Todo nos hace pensar que no. ¿Va a investigar la Fiscalía a la PGR en este trabajo de espionaje? Licenciado Ricardo Sánchez, asume como encargado de la FEADLE, es el responsable de la falta de respuesta en los casos de asesinatos y agresiones a periodistas en los últimos años. Usted nos dará la respuesta de lo que ha ocurrido en estos años, por lo menos 10 años de asesinato de periodistas. 4. ¿Qué medidas específicas ha implementado a raíz de los últimos casos de violencia contra periodistas para evitar que esto vuelva a pasar? Me refiero desde luego a los asesinatos de Miroslava Brecht y de Javier Valdés y al secuestro de Salvador Adame Prado. Y finalmente, ¿nos podría dar algún indicio de cuál es su plan muy específico y concreto para sus primeros 100 días como titular de la Fiscalía? Al compañero Fernando Mora debo decirlo con todo respeto también, que en efecto la muerte, el asesinato del maestro Manuel Buendía no desaparecerá nunca de nuestra memoria. Pero ¿qué sí ocurre también en el Distrito Federal? Mataron aquí a Javier Espinosa, muy seguramente por la intervención del gobernador del estado de Veracruz. Gracias. Muchas gracias, diputado Virgilio Caballero. A continuación, la diputada Candelaria Ochoa. Perdón. Bueno, yo ya leí el pronunciamiento que ustedes escucharon. Me parece que esta comisión debe hacer un pronunciamiento serio sobre el riesgo de estas acciones de espionaje que ponen verdaderamente en peligro la vida de periodistas y activistas. Se lo voy a hacer llegar, diputada presidenta, porque me parece muy grave. Pero además, creo que hoy que están aquí, y que es muy importante que estén, que yo he propuesto y que a lo mejor ahora se puede concretar, es que tengamos una mesa de trabajo con ustedes para 3 cosas que ahorita me surgieron. Una, se debería contemplar el mecanismo desde su experiencia como periodistas. Eso es muy importante, porque no se puede solamente tener un mecanismo desde la institución gubernamental que aparentemente los protege y que luego resulta que no. Entonces, yo le propongo, presidenta, que ahorita que están aquí las y los representantes de los medios, establezcamos una mesa de trabajo para discutir precisamente qué debería tener el mecanismo de protección. Pero también
Y yo se lo dije al fiscal anterior y se lo reitero ahora a ustedes, Patricia y fiscal, que antes de que maten a los periodistas tenemos que prevenir que no los maten. Entonces, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debe hacer el gobierno federal para que no maten a periodistas? Y junto con eso, a mí me parece que es muy importante que sí legislemos sobre el periodismo de alto riesgo. Y eso también a mí me gustaría que en esa mesa de trabajo lo estableciéramos de ustedes hacia nosotros, ¿no? Como legisladores, porque yo creo que eso es muy importante. Por otro lado, a mí me parece que el tema de que solo en 8 estados haya mecanismo, digo, es cierto, son los 8 estados que hay alto riesgo. Bueno, dijeron 8, pero bueno, si son 6, me parece. Hoy presentamos un estudio, son 8. Son 7 donde ya los hay e Hidalgo que está en proceso. Cierto, Veracruz, uno de los estados en donde más periodistas asesinados hay, Tamaulipas y Chihuahua. Entonces yo creo que es muy importante que sí haya también de esta comisión presidenta un punto de acuerdo para pedirle a los estados que tengan su mecanismo implementado, porque es muy importante que sí se desarrolle, que protejan, que cuiden la vida de los periodistas. Y por último, lamento muchísimo que el subsecretario Campa, primero las declaraciones que hizo, que ya lo mencioné en mi primera intervención, segundo, que no acuda a esta comisión. Alguna vez el diputado Marín en el pleno dijo, es lo único que nos deben a los diputados, que venga el Ejecutivo a estas comisiones a rendir cuentas, a informar. Así que repruebo que no haya venido, a pesar de que se lo solicitamos con mucho tiempo. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputada Candelaria Ochoa. Vamos a cerrar estas intervenciones con la representante en México de Reporteros Sin Fronteras, la licenciada Balbina Flores, por favor, hasta por 3 minutos para después ya seguir a las respuestas de los servidores públicos. Gracias. Gracias. Bueno, la verdad es que no me equivoqué de lugar, estaba muy a gusto con los compañeros periodistas allá. Estar de este lado es un poco incómodo, bueno, primero quisiera decirles que me parece importante que la comisión haya citado a esta reunión de comparecencia del fiscal. Yo coincido con la diputada María Candelaria, quien debe estar aquí, y no en este salón, sino en el Congreso en pleno, es el secretario de Gobernación, José Richo, y el Procurador General de la República. Ellos son los titulares principales y finalmente son los que toman las decisiones principales de este país. Entonces me parece que esa es una propuesta que dejo aquí, porque puede estar aquí el fiscal, puede estar la titular del mecanismo, puede estar el subsecretario, pero las decisiones, lo sabemos perfectamente, se toman en otro lado. ¿Sí? Entonces me parece que eso es una cosa que se tiene que valorar en la medida en que no se eleve el costo de quienes deben rendir cuentas. En el Congreso, en esa medida tampoco habrá una responsabilidad. Esa es una propuesta que quiero dejar aquí. Y la otra es que me parece importante que se creen más mecanismos, pero también es cierto que desde Reporteros Sin Fronteras creemos que esto se debe ver con muchísimo cuidado. No se trata de crear mecanismos al vapor en todos los estados, ¿sí? No se trata de crear unidades de investigación en todos los estados, no más por crearse. Se trata precisamente de que debe haber una participación de las y los periodistas en una consulta de cómo deben ser integradas y de cómo se deben echar a andar estas unidades o estos mecanismos. A mí me parece un riesgo que esto se hiciera al vapor con tal de dar una respuesta a los compromisos que hizo el presidente de la República. O sea, está bien, pero me parece que no se pueden hacer las cosas de esa manera. Se tienen que ser muy cuidadosos. Reporteros Sin Fronteras ha hecho varias recomendaciones en ese sentido. Se tiene que fortalecer el mecanismo de protección, se tiene que fortalecer a la Fiscalía, pero también es cierto que se tiene que asumir la responsabilidad también de legislar
en materia de libertad de expresión. México es uno de los países que tiene una legislación más o menos joven en el tema de protección de libertad de expresión, pero quizás es el momento de preguntarse por qué no hay una legislación en el tema de los derechos laborales de los periodistas. El fondo de todo el problema también es la situación laboral que enfrentan los periodistas. El tema de la seguridad de los periodistas también tiene que ver con eso. Entonces yo creo que hay varios retos que tiene que asumir la Cámara en este sentido, y yo dejaría estas propuestas, en verdad hay que tomar con mucho cuidado el tema de la creación de unidades. Lo hemos conversado con otras organizaciones amigas en el tema de libertad de expresión, y sí creemos que se tiene que abrir una consulta abierta, transparente, con las organizaciones en los diferentes estados, pero sobre todo con las y los periodistas. Si esto no se hace, cualquier unidad de investigación y cualquier mecanismo que se vaya a crear no va a funcionar, porque un gran problema, y ustedes lo saben, que enfrenta no solo el mecanismo, sino también la Fiscalía, es el tema de la confianza. Y si no